Los derechos humanos es algo que está constituido en la Carta de Naciones Unidas. Los derechos humanos en todos los países deben ser respetados por los estados, que son los únicos violadores de los derechos humanos. En El Salvador se está violando los derechos humanos a víctimas del régimen, a personas inocentes que han sido capturadas por el régimen de excepción, que hasta la fecha van ya por más de 2 años y medio sin que nadie sepa absolutamente nada de ellos. Son víctimas del régimen los familiares de todos estos presos, que es más de 10.000 personas las que están capturadas. Algunos han sido liberados para poder pasar o seguir su pena, pero desde casa. Y muchos dirán, ¿y cuál es la pena si no han sido vencidos en juicio hasta el momento? El movimiento Víctimas del Régimen se ha convertido, el MOVIR, en un movimiento insignia que está poniendo el dedo en la llaga en pro de la defensa de los derechos humanos. ¿Usted está de acuerdo en la defensa de las personas inocentes? ¿Usted está de acuerdo en que el Estado está violando los derechos humanos? No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Qué bueno estar con todos ustedes acá en Agape TV, Canal 8. En su programa No sé, piénsalo. Miércoles a las 8 acá en el 8. Hoy tengo el gusto que me acompañe en representación del MOVIR Samuel Ramírez, incansable luchador social en pro de la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños y de que el país esté mejor. Samuel Ramírez, qué bueno que esté con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Francisco. Gracias a Agape, a Mix de Medios y a tu programa por esta invitación. La verdad que deseamos pues estos espacios porque necesitamos que el tema de las víctimas se mantenga siempre en la mente de la gente, porque el régimen está tratando de bajarle un poco el volumen porque quiere seguir con esa narrativa que aquí no pasa nada, que este es un país de turismo y que la gente venga a pasear, a invertir, pero se niegan a todo lo que está pasando en el país, que es la violación a los derechos humanos, que no ha mejorado en absoluto, a pesar de que el presidente ha reconocido esos errores, pero no ha hecho nada por evitarlo. Samuel Ramírez, el 10 de diciembre se desarrolla una actividad de visibilización y protesta hacia los inocentes, las víctimas del régimen de excepción inocentes. Cuéntenos de esta actividad que se desarrolló el martes 10 de diciembre. Bueno, es una actividad, es una iniciativa del Comité del Bajo Lempa y pues allí nos sumamos otras organizaciones y comenzaron a marchar desde Plaza Los Cocos, en el desvío de la Litoral, y Comalapa, el aeropuerto de Monseñor Romero. Ahí venían varias organizaciones, ahí venía COFAP, venía por ahí, venía la isla El Espíritu Santo, la Tasajera, luego se vinieron sumando otras organizaciones, y MOVIR, que nos sumamos ayer en el Árbol de la Paz. Y lo hicimos porque las víctimas del régimen con las cuales trabaja MOVIR son personas adultas mayores. Muchas son enfermas, anda gente hasta con cáncer, con insuficiencia renal. Y pensamos que una caminata muy fuerte como esa puede generarle, se nos desmaya la gente en las marchas. Y no tenemos botiquines, no tenemos ni un equipo de primeros auxilios. Entonces dijimos, vamos a marchar desde el Árbol de la Paz. Y justamente eso lo hicimos. Era un bloquecito bastante bonito. Llegamos a Capre, ya nos estaba recibiendo la HUMO, un pelotón de la HUMO, cercaron el acceso, pero logramos ubicarnos frente a la Casa Presidencial. Y pues entregamos 2 escritos, uno como colectivo de organizaciones y otro como escrito directamente como MOVIR. Entonces nos dejaron pasar a la correspondencia y pues los policías, el oficial, el jefe militar que estaba en la zona, muy amable, nos recibió, hasta nos dio agua. Yo creo que saben de que nosotros no somos somos un movimiento pacifista y que lo que buscamos es la defensa de derechos humanos. Ellos saben que se violentan derechos humanos. Yo tengo amigos oficiales de la policía, incluso gente muy vinculada a la Fuerza Armada que me dicen, mire, no, es que ahí hay algo que está pasando que tampoco a nosotros nos cuadra. Pero como aquí cumplimos órdenes, entonces en el fondo ellos saben de que tenemos la razón. Y ya el mundo ya se ha pronunciado que sí hay violación de los derechos humanos. El único que no reconoce es el presidente de la República, que al final es el culpable de todo. Entonces la marcha fue un éxito,
se conmemoró también una de las horrendas masacres en este país, que fue la del Mozote. La masacre se realizó entre creo que fue el 9, 10 y 11 y 12 de diciembre de 1980, una masacre la más terrible de América Latina. Y eso no puede pasar en este país. Y eso solo pasa en dictaduras, donde hay militarización y no se respetan derechos humanos. Por eso ahora creo que es vigente y legítimo levantar la bandera de los derechos humanos para evitar una situación como la que pasó en los 80. Ahora, Samuel, ¿qué contenía el escrito que ustedes hicieron llegar a Capres? El escrito en conjunto era pedir las visitas familiares. O sea, ese es el tema principal, mientras no se liberan a los inocentes. Con esto se sabrá las condiciones reales de cada una de estas queremos personas. saber la verdad de lo que pasa con nuestros seres queridos en las cárceles, porque no hay comunicación con la familia. La gente tiene 2 años, 2 años y medio, 1 año sin ver a ese ser querido, no sabe si realmente está vivo o está muerto. Hay mucha desinformación del régimen y con frecuencia vemos noticias que hay tantos muertos en Izalco. Bueno, algunos han muerto porque la comida les cayó mal, otros por desnutrición severa, o por diversas causas, pero no sabemos la versión oficial del gobierno. Entonces, creemos que esos 340 que maneja una organización, creemos que eso es mucho más que eso, pero es lo que se tiene control a través de las redes sociales, porque lo que sabemos es lo que se le sale al régimen de las redes sociales, es lo que la familia nos informa, o algún vecino, algún amigo, pero cifras oficiales no hay. No hay acceso a la información, hay reserva total. Entonces creemos que una visita familiar puede permitir darnos cuenta qué pasa en las cárceles. Ahora, Samuel, este no es el primer acercamiento en el que por lo menos son recibidos en Capres. No, Movir ya llegamos a Capres el 16 de agosto, cuando Movir cumplía 2 años. Y fue porque veíamos que el presidente siempre buscaba la forma de negar que aquí habían violaciones a los derechos humanos. El mismo Andrés Guzmán, en todas las conferencias que él tenía con organizaciones muy importantes como la CIDH y otras, siempre decía que él no tenía conocimiento de violación a los derechos humanos, que todos los capturados eran terroristas y eran pandilleros. Entonces, Movir, tomamos la decisión de hacer una jornada colectiva de recolección de arraigos, donde le dijimos a la gente, si usted tiene cómo comprobar 100% la inocencia de su ser querido, acérquese a esta jornada. Entregue sus antecedentes penales limpios, arraigos, comprobantes que trabajaba, que estudiaba, que era una buena persona, un buen vecino, y eso pues vamos a valorarlo, y si vemos que cumple, vamos a llevar a Andrés Guzmán y al presidente. Y eso fue lo que llevamos a Andrés Guzmán y al presidente. O sea, ellos tienen ya documentado de que hay personas inocentes, pero es una cosa mínima, solo cerca de 100 fue lo que entregamos el 16 de agosto. Y ayer Movir le pidió a Nayib Bukele que nos diga cómo va ese proceso, porque solo sabemos que le han llamado a algunas víctimas, pero no a todas. Queremos respuesta. Esa documentación no podemos dejarla que se pierda ahí en casa presidencial. No queremos que se vaya a archivar. Queremos respuesta. La gente ya está harta de que en todas las instituciones de gobierno rebota. Entonces dijimos, el problema principal está en casa presidencial, entonces vámonos allá. Entonces si casa presidencial no responde, pues nos van a tener ahí incomodándoles la vida al presidente, a todo el mundo, porque no dan respuesta oportuna. Entonces eso fue lo que pedimos ayer, ¿verdad? Pero igual habían 2 escritos como víctimas colectivas y como Movir, pero igual recibieron el documento una persona que es el empleado, ¿verdad? Nada de un funcionario de alto nivel para darle más respaldo. No le quieren dar importancia al tema de las víctimas. ¿Ustedes llegaron hasta Capres? Sí, entramos una delegación de 5 personas a casa presidencial. ¿Es un avance? Sí, yo creo que eso, información que ya está en las redes, y es una presión para el gobierno. Por eso ahora reconoció Nayib Bukele en Costa Rica que se manejan más de 30,000 inocentes. Es un dato que tampoco podemos confirmar. Yo lo que sí creo que la mitad de las personas detenidas se presumen que son inocentes porque no han sido vencidos. Y 2 años después, ¿por qué la Fiscalía no es capaz de condenarlos si es que son delincuentes? Porque los capturaron por agrupaciones ilícitas, un delito que
que a todo mundo le ponen ese delito cuando no tienen un delito específico. Agrupaciones ilícitas solo por sospecha, porque se presume, porque se parece o por vivir en una comunidad pobre. Entonces, para esa gente se le está haciendo difícil a la Fiscalía condenarlo. Entonces, creemos que hay mucho más, pero Bukele aceptó que 8.000 personas han sido liberadas. Él reconoce que si son 80.000 los capturados y son 8.000 los libres, es el 10% de error. Eso es un crimen, reconocer que hay un 10%. Entonces yo creo que también se está manejando ya muchas organizaciones internacionales, están viniendo muchas figuras de derechos humanos al país que se han entrevistado con Movir, porque están viendo que lo que pasa en El Salvador no es normal y que las violaciones no es normal. Entonces que están valorando si hay justificación para llevar a la Corte Penal Internacional una demanda hacia el Estado salvadoreño por crímenes de lesa humanidad. Porque hay acciones sistemáticas de violaciones, no corrigen, pareciera que hay ya es un plan, es una estrategia del gobierno de que de esta situación se genere y por eso pues se considera que no es un hecho aislado. Eso es una estrategia y eso puede ser considerado crimen de lesa humanidad y eso sí le va a afectar al gobierno. Ya vimos cómo al señor Netanyahu, el presidente de Israel. Que se la llevaba de dictador, que no tenía nadie quien lo controlara por toda la masacre que está generando en Palestina, ya fue demandado por crímenes de lesa humanidad y hasta puede ser capturado, porque es una institución que tiene mucho poder a nivel internacional. Entonces, creemos que lo que pasa en el país trasciende y gracias pues a la denuncia que hemos hecho como organizaciones de defensores de derechos humanos, creo que eso ha servido mucho para abrir los ojos, la mente a estos organismos multilaterales que están muy preocupados por lo que pasa aquí. Bueno, hoy estamos hablando de los derechos de las víctimas del régimen de excepción, del movimiento Víctimas del Régimen Movir. Estamos hablando en general de los derechos humanos en nuestro país al cierre del 2024. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en No sé, piénsalo. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, gracias por estar en No sé, piénsalo. Todos los miércoles estamos a las 8 acá en el 8. También nos pueden ver en las redes sociales de Mix de Medio y de radiolarr.com o la RR. Así puede buscar esta radio en línea que retransmite también la entrevista No sé, piénsalo hoy con Samuel Ramírez. Gracias a todos ustedes. Bueno, Samuel, ¿ha aumentado el número de personas que han sido capturadas por el régimen de excepción o se mantiene ahí entre 80 y 90 mil que es el número que se estima? Fíjese que yo creo que hay una estrategia del régimen de ocultar la verdad, porque ya se quedó en 83.000 los capturados de hace ya casi más de 6 meses. Y no aumenta. Como que ya no le conviene al régimen explotar el número, porque ya se desenmascaró que hubo una estrategia de aumentar el número. Y había hasta bonos para los policías, para que el que más capturaba iba a ser premiado. Porque Nayib Bukele necesitaba números y él sabe que en el mundo, yo no sé si habrá habido algún presidente que haya capturado tanta gente en tan poco tiempo. Creo que es el único. Y como a Nayib Bukele le encantan las cosas novedosas, lo único, ser él el primero, el que generó algo novedoso. Entonces creo yo que, pero ahora ya es contraproducente, porque ya se dijo que hay una violación al debido proceso. Nosotros, con todo lo que estamos haciendo, hemos comprobado en esas 100 personas y en otras 150 que tenemos listas para entregar, todos tienen antecedentes penales limpios. Y eso significa que
con tener antecedentes penales limpios, se puede considerar que un 70% son inocentes. Porque no sabemos si cometió un delito un día después, pero si no hubo una orden judicial, una investigación previa para poder ejecutar una captura, significa que eso es arbitrario. Y si la gente fue capturada sin un delito cometido, significa que fue capturado arbitrariamente. Entonces le cae esa narrativa del gobierno. Entonces creo yo que ahora incluso nos está bloqueando a mover, no obtener los antecedentes penales. Porque los antecedentes penales de alguien que esté privado de libertad, solamente el abogado defensor, ya sea público o privado, puede autorizar ir a pedirlos a la dirección de centros penales. Y ahora nos están bloqueando ese derecho a las víctimas de pedir los antecedentes penales. Fuimos incluso a la PGR a hacer un plantón todo el día, 7 horas ahí esperando que el procurador mandara a alguien a recibirnos y no nos recibió. Porque el punto era, queríamos que nos entregaran la autorización para pedir los antecedentes penales. Y cuando se dieron cuenta que era ese el tema, se hicieron los mareados. Y el procurador dicen que a mediodía salió de emergencia y ya no regresó a la PGR. Entonces creemos que hay una estrategia del gobierno de ya no seguir evidenciando esas capturas arbitrarias a través de que la gente no tiene ninguna orden de captura y siguen guardando prisión 2 años después. Entonces eso para mí son crímenes de lesa humanidad, porque si la gente es inocente, ¿por qué no se libera de inmediato? O sea, hay una intención del gobierno de no liberar a nadie. Ahora van con los juicios masivos, donde van a condenar 900 personas en una sola audiencia, o 1000 personas, 800, 500. ¿Cómo se puede individualizar un delito en ese montón de gente? O sea, ahora quieren, por ejemplo, si en un territorio había una pandilla que era la que controlaba, todos los inocentes que fueron capturados en ese territorio van a ser juzgados por un delito cometido por esa pandilla. Bueno, yo conozco Las Iberias. Las Iberias es una comunidad emblemática controlada por las pandillas. No hay duda que ahí estaba 100% controlada por la pandilla. Pero los que generaban el problema no pasaban de 16 personas. Eran los que tenían a toda la población sometida. Y pareciera que esos 16 culpables, la mayoría se fueron, están en Estados Unidos. Y capturaron a un montón de jóvenes que no tenían nada que ver con las pandillas. Entonces, eso no se puede tolerar en este país. Hay muchos jóvenes que han muerto siendo inocentes, solo por ser jóvenes, por vivir en esas comunidades. ¿Y quién va a pagar ese crimen? ¿A quién se va a procesar? Si Bukele aquí, mientras sea un servil a él, por más violador, por más sanguinario que pueda ser, no pasa nada. Ahí tenemos el caso de Montaña, el famoso Montaña de Mariona, señalado por asesino, por torturador, y ahí está, tranquilo, no pasa nada. Conocemos de inspectores de la policía que han capturado hasta el bolito de la calle, han capturado a todos, hasta los indigentes, sí, y los han metido con el régimen. Y ese tipo ahí anda libre. Entonces ahí andan familias huyendo de la persecución de la policía y el régimen no hace nada por corregir eso. Mucha gente está pidiendo asilo por otros países. Yo conozco familias que están pidiendo asilo para Estados Unidos, para México, para España, porque no soportan vivir aquí. Entonces, ¿cómo que Bukele dice que ahora la migración va a ser inversa? Que todos los que se fueron ahora van a regresar en caravana. Al contrario, vienen solo a pasear, a gastar sus $3,000 en una semana. Y dicen que el país qué bonito está porque ven un montón de luces en el centro. Pero vayan a las comunidades. Ayer me estaba comentando una señora que en su comunidad han visto pandilleros libres, que hace poco los han liberado. ¿Y por qué los inocentes no salen? Pareciera que el régimen es una estrategia de justificar que haya régimen, que haya algún loco que genere algún crimen y dice, no, mira, es que el régimen se justifica porque todavía no hemos eliminado al último pandillero. Pareciera, yo soy mal pensado, pues, pero por la falta de información, creo yo que se presta para que uno sea mal pensado. Ahora, Samuel, vemos imágenes de periodistas o de creadores de contenido internacional que logran ingresar al SECOT, reciben todas las autorizaciones
las condiciones físicas de salud de los que están en el SECOT son completamente diferentes a los que están en las otras cárceles, donde están los inocentes. Sí, yo no he visto una persona con desnutrición severa en el SECOT. Por lo menos en los videos que Sí, se han logrado ver. Yo creo que parece también que el SECOT, allá hay inocentes presos, pero es que ahí han preparado como una especie de set de televisión, donde sí pueden ir los youtuberos, los narradores de contenido, creadores de contenido, afines al gobierno o pagados por el gobierno, pero hay otros sectores que no permiten que llegue. O sea, esa es la perversidad de este gobierno, que explota el tema comunicacional solo donde le conviene. Pero yo no veo que hayan llegado a Izalco. Bueno, hace poco vino una persona de España, de un partido de los ultraderechas de España, a hablar, vino a SECOT y ahora está hablando maravillas de Bukele, que El Salvador, cómo es que se quejan si aquí tenemos el mejor presidente del mundo. Pero alguien me dice de España, no, me decía, señores, es el partido más derechista, más radical de España, un cascarón en España que no tiene mayor incidencia. Y me llamó esta persona, mire, me dice, yo quiero, porque todo el mundo contacta a Movir, que quiere testimonios, que quiere hablar con las víctimas, y ella viene muy pronto a hacer un documental, porque está preocupada por lo que pasa en El Salvador y quiere ver si este documental puede verse en Netflix, porque dice que quiere llevarlo a la pantalla, porque no es posible que nosotros estemos aquí predicando en el desierto, no nos permiten llegar a los grandes medios, pero afuera la gente está preocupada por lo que pasa en el país y no quieren que este modelo se vaya a retomar por otros países, porque este modelo es como una manzana envenenada, que la apariencia es bonita, pero en el fondo lo que hay es luto, persecución, capturas arbitrarias, muerte, mentira. Entonces creo yo que la gente, bueno, para el mundo somos una esperanza nosotros que tratemos de mantener el tema de la denuncia, porque a ellos les conviene, porque ya muchos países quieren, gobiernos afines a la ideología de Bukele, quieren retomarlo como modelo. Argentina, por ejemplo, Milei es un admirador de Bukele. Vemos el presidente de Costa Rica, después que criticó el modelo Bukele, ahora dice que lo va a retomar. En Honduras también lo quieren retomar. Entonces yo les digo, miren, piensen bien, hombre, analicen, lean, como dice el nombre de este programa, piénsalo. No sé, piénsalo, o sea, no se deje llevar solo por lo que ve, analice, lea vea otros medios. Si no nos creen nosotros, pues vea otros medios, pero no se quede con los medios oficiales. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Está con nosotros Samuel Ramírez. Él representa el movimiento Víctimas del Régimen, Almovir, que está defendiendo a las personas inocentes capturadas por el régimen de excepción. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, feliz provecho para usted. Está con sus alimentos, está en familia o lo está viendo a otra hora también ya. Pues nos toca decirle buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias porque comparte también ese contenido a través de las redes sociales de Agape TV Canal 8, de la producción de Mix de Medio. Puede buscar Mix de Medio o la RR, radiolaRR.com. Ahí nos puede encontrar también. Está con nosotros Samuel Ramírez. Él representa el movimiento Víctimas del Régimen, el Móvil. Bueno, Samuel, ¿cuáles son las condiciones reales o lo que se conoce de las personas que están presas en diferentes cárceles? Mujeres, jóvenes, niños, hombres, adultos, personas de la tercera edad también. O sea, ¿es real que a más de 2 años y medio, acercándonos a los 3 años para marzo, nadie, o en su gran mayoría, nadie ha visto a los presos? Nadie, o sea, sí lo ha visto algún porcentaje mínimo porque ha pagado. ¿Cómo así que paga? $1,000, $1,500. Yo no sé de quién es el negocio, pero hay gente que a mí me ha dicho, mira Samuel, yo tuve que pagar $900 para ver a mi esposo y está muy mal de salud.
Y yo pagué porque sabía que estaba mal, y justamente es cierto. O sea, hay que pagar para ver a los familiares. O sea, yo no sé en qué país supuestamente democrático, como dice este señor presidente, donde él dice que estamos en un país seguro, no se permitan que se visiten a los familiares en las cárceles. Está bien cuando el COVID. La excusa es de que si un familiar llega a verlo, va a llevar información de la pandilla y va a traer información de la pandilla. Miren, el régimen a estas alturas ya sabe quiénes son inocentes y quiénes no. Al menos la fiscalía debió haber determinado quiénes son inocentes. Y a los verdaderos pandilleros criminales, por mí, pues que paguen lo que han hecho al pueblo salvadoreño. Porque no es poco. Pero a los que no tienen delito, a los que no han cometido ningún delito, que solo se los han llevado porque se presume, porque creen, yo creo que ellos deberían de permitirle restablecer esos derechos, las visitas familiares, o tener un penal solamente de personas inocentes, pero aquí los han mezclado, inocentes, pandilleros, y cuando el custodio ve que van los privados de libertad caminando, a todos les da su macanazo, porque los considera que son pandilleros, no están separados. Entonces, la vida en las cárceles, bueno, la alimentación, una alimentación insípida, de acuerdo como nos dicen la Casa de Luz Libre, y yo entiendo que hay un presupuesto muy grande para la alimentación. Yo no sé, no sé si es chambre, pero dicen que casi cerca de $15 por persona para el día. Y si solo les dan casamiento, a veces un huevo duro, yodo en lugar de agua o fresco o café. O sea, esa alimentación que les están dando no vale más de $1.50, hombre. Entonces son $4.50 en el día y son $15. ¿Para dónde se va lo demás? Entonces, ¿qué pasa con el resto del dinero? ¿Quién está haciendo negocio? O sea, que el régimen, aparte de servirle a Bukele como un instrumento de mantener popularidad y someter a la gente, también es un negocio de alguien. ¿Qué pasa también con los paquetes? La gente entregando paquetes, comida, el Ensure, porque cuando sabe que la gente está con problemas de salud y no se lo entrega. Esta señora de La Libertad, que su hijo murió de desnutrición, ella se sacrificaba para mandarle Ensure, para que él pudiera comer, y no se lo daba. Nunca le dieron nada al muchacho para que comiera. Lo mataron en la cárcel. Entonces no es cierto que, por mucho que diga el régimen, no murió porque ya tenía que morir, no, lo asesinaron porque lo dejaron morir de hambre. Entonces, esas son las condiciones. También tenemos el otro caso, la granja de Izal, donde están las mujeres embarazadas, que dieron a luz, perdón. Hace poco se comunicó una señora, mire, me dice, mi hermana fue capturada hace 2 años, iba embarazada. La niña ya tiene, bueno, hace más de 2 años que fue capturada, la niña ya casi va a tener 1 año y medio, y ahí está con ella. Y tiene información que está muy mal de salud de la niña, está desnutrida y con otras enfermedades. Y no hay nadie que haga nada por ella. Ahí está, ahí la tiene como que es una granja, cabal, una granja de animalitos, pues que se muere alguien ahí, no pasa nada. Entonces yo digo, ¿qué pasa con este régimen? ¿Qué pasa con el Consejo Nacional de la Primera Infancia y la Adolescencia? Ellos hablan de defender a los niños, pero hace poco estuvimos reunidos con la encargada de la Junta de Protección a la Primera Infancia en la CONAPINA, y tuvimos una discusión ahí porque ellos querían que yo le presentara un caso específico. Yo le dije, yo no vengo a hablar por un caso específico, vengo a hablar por todos los niños víctimas del régimen, porque sus padres están presos injustamente y que fueron abandonados. Estos niños no tienen derecho a la alimentación, porque el abuelo o la abuela es la que los tiene y el que trabajaba está preso. Ha bajado el rendimiento escolar, tiene problemas emocionales. Entonces, ¿y quién está tratando estos temas? Nadie. Es que ellos solo tratan problemas domésticos, por ejemplo, si el papá maltrata al niño, o si la mamá, o si fue violado por un familiar, pero ya el tema del régimen, para ellos eso no tiene mayor importancia. Entonces entramos en una discusión ahí y les digo, mire, venimos por el tema del régimen. Yo no les voy a hablar de una persona en particular. Y les dije, si quieren yo les presento un listado de personas que necesitan atención de ustedes. Aunque la gente tiene miedo que si la CONAPINA llegara
porque dicen que ellos van a ir a visitar a esa familia a la casa. Sí. Y si estos niños los ven que están en descuido, que no les dan la alimentación adecuada, que no están en condiciones óptimas, los van a demandar al familiar y se los van a quitar. Entonces también tenemos miedo que en lugar de favorecer a las víctimas, sea otro problema más grande. Entonces ya le presentamos a la CONAPINA 9 casos, como ejemplo, como una prueba a ver si es cierto. Y les dije a ellos, vaya, si hay ven ustedes que la CONAPINA está actuando mal, no está haciendo lo que tiene que hacer, avísenos. Y vamos a lanzar la denuncia como Movir. Entonces ya nos llamó una muchacha y nos dice, mira, a mí ya vino Protección Civil, ya vino el Ministerio de Salud, ya vinieron a mi casa y me preguntaron cómo vieron las condiciones en que vivo y que le van a dar una ayuda. Y que quiere que esa ayuda no la vaya a gastar en otra cosa. Por supuesto que ahí estoy de acuerdo. Si le dan una ayuda para mejorar su casita, que la use para eso, no vaya a gastarlo en saldo o en otra cosa que no es para eso. Entonces, pero estamos en esa, yo quiero creer en las instituciones de gobierno. Movir no es un movimiento político de oposición. Y eso quiero que quede claro. Movir defiende derechos y si el gobierno cumple con los derechos de las personas, no va a tener problema con Movir. Movir está en la calle porque hay motivos para luchar, pero no es porque nos gusta andar en la calle, porque seamos vagos, porque no tenemos nada que hacer. Al contrario, si tenemos que dedicarle un gran tiempo a las víctimas porque el gobierno no hace nada por ellos, la PDH no hace nada. Ellos tienen un presupuesto del Estado y no hacen nada. La PGR ya vi que tampoco no quiere hacer nada. Entonces, a Movir y a otras organizaciones nos está tocando llenar el vacío de las instituciones de gobierno. Y eso no se vale. Entonces nosotros pedimos, yo espero que Nayib Bukele lea esos documentos que hemos entregado a Casa Presidencial. Y quiero que sepa que nosotros no somos de oposición, no estamos solo por estar incomodándolo. Si usted responde, si usted libera a los inocentes, Movir nació a partir de la violación de los derechos humanos. Y si ya no se violentan los derechos humanos, se liberan a los inocentes, pero que se liberen de verdad, porque esos 8,000 que ha liberado no es cierto que están libres, están privados de libertad en su casa. O sea, porque tienen que estar firmando, no pueden salir del país, tienen limitados no tienen libertad de desarrollar con plena confianza su trabajo, su actividad social. No puede estar en grupos mayores de 15 personas. Entonces, no puede buscar trabajo porque tiene los antecedentes manchados. Entonces, si realmente Bukele quiere de verdad corregir, debe de limpiar los antecedentes penales de estas personas, debe de reinsertarlos laboralmente. Eso es lo que debería de hacer, como reparo a las víctimas. No basta solo aceptar que hay 8,000 libres. Entonces, esa es la lucha de Movir, y si el tema se resuelve, Movir se disuelve mañana. Pero si eso no pasa, va a haber Movir para mucho tiempo. No hay razón de existencia del Movir si no hay víctimas. No, si es que Movir está por las víctimas, por las violaciones. Y eso que quede claro a todos los seguidores ciegos, fanáticos, empedernidos del bukelismo. Movir no nació para hacerle la contraria al gobierno. Nació para defender los derechos de los miles que han sido capturados inocentemente en este régimen. Hacemos una pausa. Venimos con más. Samuel Ramírez está con nosotros. Él es del Movimiento Víctimas del Régimen, del Movir. Inmenso el gusto de que usted continúe con nosotros todos los viernes a las 8, acá en el 8, en Mix de Medio, en la RR, en Radio La RR. Está, no sé, piénsalo, usted nos puede ver en cualquier momento porque queda colgado en todas las redes sociales de estos medios de comunicación. Samuel Ramírez está con nosotros. Samuel, usted mencionó en un momento de la entrevista que vienen los juicios masivos. Muchos se preguntarán, quizás los que no han seguido de cerca cómo va el proceso de las víctimas del régimen, ¿por qué no van a juicio nunca? O sea, ¿y cuándo va a venir el juicio al final? ¿Está siempre para enero de 2025 o ya se movió la fecha o sigue siendo incierto? No, bueno, la verdad que información así confiable no hay, solo es rumores.
Y la verdad que con este régimen uno no puede confiarse en absoluto. Pero sí, la intención del gobierno es condenarlos a todos. Porque ¿qué pasaría? ¿Pero qué significa un juicio masivo? Condenarlos si una pandilla cometió un crimen y a todos los jóvenes capturados inocentes. Los van a condenar. ¿Y los inocentes cómo se comprueba de que son mareros? No, pero como ellos tienen el monopolio de todo, la fiscalía puede inventar delitos. O sea, hay gente que no ha cometido delito y le han inventado. Bueno, hay personas que le han llenado de terrorismo, de extorsionistas, de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, ya las personas bueno, algunos ya fueron condenados sin tener, bueno, hay jóvenes que han sido capturados por defender a su pareja y ya estando presos, lo capturaron para agrupaciones ilícitas. Y tenemos un caso de una familia en Usulután, en Oriente, que los hijos de la señora estaban muy molestos con el muchacho que estaba acompañado con su mamá, porque la señora parece que tiene sus bienes. Entonces dijeron los hijos, miren, aprovechemos ahora que ya está preso por agrupaciones ilícitas, inventémosle un delito para que ya no salga, porque tenemos miedo que él pueda quedarse apropiarse de las propiedades que ella tiene. Entonces lo demandaron por violación a una hijastra de él. Y en la denuncia el único que habló fue el hermano. La niña no habló, no dijo ni una palabra. Entonces ahora resulta que ya no es el delito de agrupaciones ilícitas por la que la familia está luchando por este joven, sino que es por la violación. ¿Cómo es eso que lo capturan por un delito y luego le agregan otro y que no se puede comprobar? Y ya lo condenaron. Entonces yo digo, mire, son las cosas que tiene que revisar el régimen. Se han cometido injusticia, han mandado jóvenes al SECOT confundidos. Porque el régimen, yo no sé, yo creo que es a propósito, hay un solo relajo. Hay mucha gente incluso que está presa y no tienen ni registro para poderlo buscar en el sistema. Y yo digo, si este gobierno habla tanto de las tecnologías, habla mucho de que ha hecho hasta un contrato con Google, que a ver para qué, pero no puede elaborar una página, un sistema en línea de consulta para las familias de los privados de libertad, que les digan ahí, solo ponen su número de DUI y le digan, su hijo está en Izalco, está en la celda tal, está en tal lugar y el problema de él es, tiene tal cosa. ¿Qué cuesta? Pues, si realmente Bukele está interesado en humanizarse, pero no hay nada de eso. La gente sigue rebotando. Estamos con un método arcaico de hace 100 años atrás a nivel de los penales, pero estamos hablando de elevar satélites, de contratos con Google, de tener que estamos en la era tecnológica. ¿Por qué no moderna también la cárcel, el sistema penitenciario? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces es una contradicción pues, de este gobierno y pues Movir exige ya basta de tanto abuso, de desprecio a las víctimas. Son seres humanos que tarde o temprano estos van a tener que pagar, porque este gobierno no va a ser eterno y en algún momento el pueblo va a retomar el poder. Y ahí se va a tener que aplicar la justicia. Samuel, esta pregunta quizás es la más repetitiva y la que les dicen no como pregunta, sino que como acusación. El Movir defiende a pandilleros. ¿Esto es real? No, de que nos acusan es real, pero de que defendemos pandilleros, yo quisiera que Bukele revise los casi 100 que le llevamos a casa presidencial. Y si hay algún pandillero ahí, bueno, que nos llame o que nos cite o que llegue la fiscalía por nosotros. Él sabe que lo que le hemos llevado son gente inocente, no hay duda. Yo lo he dicho en varias ocasiones, yo estoy contento porque se hayan neutralizado a las pandillas. Y yo creo que esa es obligación del Estado, pues yo no voy a felicitarlo por eso, es obligación del Estado. Pero qué bueno que lo ha hecho. Y yo cómo voy a estar de acuerdo que liberen a los criminales. Si yo sé cómo han masacrado a la gente, yo sé cómo tenían a la gente de sometida, niñas violadas por un pandillero. Bueno, tenemos el caso de una niña en San Miguel que la violó un pandillero, la embarazó y por esa relación que tuvo la niña con ese pandillero, ahora la niña ha sido capturada, vinculada con las pandillas. Una adolescente, hoy ya tiene los 18 años. La niña soñaba con ir a la universidad, pero
las pandillas le truncaron sus sueños. Entonces, y esos temas, ¿cómo los ve el Estado? Entonces yo creo que todas estas denuncias que hemos hecho nosotros, las organizaciones internacionales están muy preocupadas y han venido a conocer de cerca esos hechos. Bueno, incluso ahora, bueno, hace poco me contactó una televisora japonesa que quería que le buscáramos víctimas para hablar con ellos. Ellos vinieron al SECOT y nos dijeron, puya, qué bonito el SECOT, pues, entonces queremos la otra cara, porque sabemos que también, si el gobierno dice que hay un país seguro, pero también hay un sector de población que dice que están sufriendo por las capturas. Entonces llegaron el equipo de la televisora y los medios y entrevistaron a una compañera y quedaron sorprendidos con lo que se dijo ahí. Entonces, y para que una televisora japonesa, para ese público japonés se interese en El Salvador, creo que eso ya es, a mí me alegra, me satisface el trabajo que estamos haciendo. Perfecto. Hacemos una pausa, Samuel Ramírez, para venir con la parte final, quizá la reflexión y saber cómo se termina el 2025 para estas violaciones en derechos humanos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, parte final de No se piensa en este miércoles muy agradable que tenemos esta plática, esta conversación con Samuel Ramírez. Samuel, ¿qué conclusión podemos llegar o qué se vislumbra para el 2025? Ya vimos el 2024 fue muy doloroso para las víctimas del régimen, porque los familiares son víctimas del régimen también. ¿Qué les vislumbra? Pues mire, yo creo que según el régimen, nada bueno. Yo estoy claro de que el régimen va a continuar hasta que el pueblo lo permita. El régimen va a querer llevarnos ahí, el presidente nos va a querer llevar con régimen hasta donde él considere que le genera gobernabilidad y lo va a llevar durante todo su segundo periodo. Pero yo creo que el pueblo es el único que puede decidir hasta cuándo va a soportar semejantes abusos, violación a los derechos humanos y que aquí no tenemos garantías, pues si cualquiera puede ser capturado. Imagínense a la compañera Mónica Rodríguez, cómo le allanaron su casa, le robaron su celular, sus discos duros para sacarle la información. El otro, el compañero de vida de ella, otro influencer de allá de San Miguel, o sea, fue una acción sincronizada, no era un hecho aislado. Y hemos visto cómo ciberinteligencia ha sacado también muchas fichas de la policía que nos tienen allá nosotros ya. Yo ya aparezco en una ficha. Solo que la información es del 2021 hacia atrás. Sí, 21. Entonces todavía no vemos las fichas del 2022 para acá. Ahí estamos nosotros bien cuadriculados. Pero yo creo que ese riesgo hay que correrlo. Si queremos cambiar este país, si queremos recuperar la democracia, nuestra libertad, tenemos que arriesgarnos. Y en la guerra nos tocó arriesgar, muchos dieron la vida para que se lograra la paz y miles de personas dieron la vida. Y gracias a esa sangre es que logramos la paz, no es una paz que fue gratis. Lamentablemente tenemos un presidente que desprecia la vida, se burla de esas víctimas. Entonces yo creo que ahora vale la pena, yo les digo a las víctimas que ya basta de estar solo llorando en silencio, el miedo está matando a la gente en las cárceles. Y yo lo que les digo aquí, lo que vale es la organización, la lucha y la denuncia pública. Yo sé que el talón de Aquiles de Nayib Bukele es la denuncia pública, es la imagen. Y que me escuche, por ahí estamos trabajando duro para que por donde más le duele, por ahí le vamos a entrar. Vamos a seguir denunciando esas violaciones, vamos a seguir haciendo presencia en las calles, vamos a seguir visitando Casa Presidencial, porque necesitamos que llegue directamente a donde esté el verdadero problema. Tenemos ya cerca de 150 expedientes comprobados de arraigo que son inocentes, más de 150 personas, y que pronto, señor Bukele, se los vamos a llevar antes de que sea Navidad. Y se lo decimos porque no estamos haciendo nada malo. Movir es un movimiento pacifista, defensor de derechos humanos, es lo único que hacemos. Así que
Gracias pues a Mixte Medio, a ti Francisco y a todos los que nos han visto y nos van a ver por este espacio, y llamar a las víctimas que ya debemos de salir a la calle. Ponga su denuncia. Movir está subiendo denuncias casi todos los días, videos cortos, y hay mucha gente que me dice: mire, don Samuel, fíjense que me han criticado mucho, baje el video mejor porque el alcance ha sido muy grande y tengo miedo. Entonces hay gente que me dice: mire, yo he recibido muchos ataques, pero mantengamos ahí la denuncia, porque ya si tengo a mi hijo muriéndose en la cárcel, ¿qué pierdo yo con que me lleven a mí también a Mariola? Claro. O sea, la gente está dispuesta a dar hasta la vida por ese ser querido que es inocente, que está preso, no saben si está vivo, está muerto o está en una fase terminal, y que tampoco el régimen le informa a la familia. Samuel Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado durante el 2024. Lamento las razones por las que usted nos visita, porque no nos viene a contar cosas buenas. Lo bueno es que usted está en pro de la defensa de los derechos humanos, con empatía hacia el salvadoreño que está sufriendo mucho, él y su familia. Gracias, Samuel. Gracias y mucho gusto. Nos vemos el próximo año. Bueno, usted que está en casa, en su trabajo, o nos está viendo en sus dispositivos, la empatía es importante para que podamos tener un mejor El Salvador. Viene el 2025, nos ponemos metas. La meta podría ser que usted sea empático con el salvadoreño que tiene a la par, con aquel que no conoce, y así vamos a tener una mejor comunidad, o una comunión, un mejor país, pues. No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Próximo miércoles los espero para acá.